amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a una nueva edición de Aprendiendo Derecho. Hoy hemos invitado a uno de los catedráticos de la Universidad de Ciencias Jurídicas para que hablemos de temas que a usted le interesan. El maestro Obed Alúe Ramírez esta vez nos acompaña para hablarnos de Derecho Colaborativo. Maestro, qué gusto tenerle acá en el programa. Igualmente, doctor, muy agradecido por la oportunidad de estar acá. Y pues bueno, claro, con el gusto de compartir igual estos conocimientos. Muchas gracias, mi querido maestro. No todo es conflicto, no todo es pelea en tribunales. Hemos entrado en una nueva dinámica donde la voluntad de las personas para dirimir su controversia fuera de juicio, pues ha sido todo un tema en México sobre todo, pero ya hay antecedentes en otros países. Hoy los centros de mediación son una realidad en México, en sistemas de justicia distintos al germánico como el nuestro, más bien dirigidos con el common law, cuentan con otro tipo de mecanismos. Hoy en México, ¿qué tanto éxito pudieran tener los famosos MASC, los medios alternativos de solución de controversias? Sí, doctor, pues bueno, como usted lo comenta, es un tema muy interesante, muy novedoso. En México, desde la reforma de 2008 a nivel constitucional, se han incluido en el artículo 17 precisamente esta obligación a cargo de las instituciones, a cargo de los tribunales superiores de justicia, a cargo de los legisladores, de proveer en las leyes mecanismos alternativos de solución de controversias, que no únicamente, o bueno, más bien, que nos van a brindar varias opciones por las cuales nosotros vamos a poder transitar estos conflictos o estas controversias jurídicas que surjan. No únicamente tenemos el litigio, muchas veces cuando tenemos un conflicto, surge algún problema de este carácter legal, pues las personas en lo primero que piensan pues es, vamos a interponer una demanda, vamos con nuestro abogado para que nos ayude a interponer una demanda. Sin embargo, bueno, pues es también una obligación, podría suponer yo, como abogados también informarles que hay otros mecanismos que no únicamente van encaminados al litigio, sino que también podemos solucionar nuestras controversias de otra forma, por medio de estos mecanismos alternativos, de la justicia alternativa, como podría ser la mediación, la conciliación y en el caso del tema del día de hoy, el derecho colaborativo, que ciertamente, bueno, pues en México todavía no lo tenemos como tal implementado, pero que ha venido surgiendo de figuras ya establecidas, por ejemplo, en Estados Unidos, que de Estados Unidos pues es el nacimiento de esta figura, de ahí emerge y surge y se expande hacia Canadá y hacia otros países del common law. Y bueno, ha venido resurgiendo también acá en algunos países ya de tradición romano-germánica, como Italia, como algunos países europeos, en Alemania, en Francia, pero que bueno, desafortunadamente todavía no llega aquí a México, ¿no? Y ese precisamente pues lo que nosotros estamos tratando de implementar, de dar a conocer aquí a la sociedad morelense. Okay. Maestro, aunque se trate de medios alternativos de solución de controversias que pueden ventilarse en centros de mediación o a través del derecho colaborativo, no todos los casos son susceptibles de conciliación. O sea, hay casos que por su gravedad legal, social, pues impedirían llegar a un acuerdo. Exacto. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando a alguien se le imputa un secuestro, una violación, un homicidio doloso? Esos casos no pasan por la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ya los casos menores sí permitirían que las partes solucionen su controversia a través de una amigable charla, una amigable composición. Exactamente, sí, sobre todo cuando hay valores que están en peligro, derechos que son pues sumamente protegidos por nuestra Constitución, derechos humanos que son sumamente protegidos y en los que no hay una zona de negociación. Entonces ahí no podemos implementar este tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que usted comentaba es claro. Sin embargo, también tenemos otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si tenemos una acción que está a punto de prescribir, no hablemos de materia penal, a lo mejor hablemos de materia civil. Tenemos una acción que ya tenemos a lo mejor una semana para prescribir, no teníamos el conocimiento, vamos con nuestro abogado y le decimos, oye, mira, pues tenemos esta situación. El abogado, ¿qué es lo que nos va a decir? Mira, podemos irnos por estas dos vías, podemos interponer el litigio, podemos irnos por una conciliación, una mediación o un derecho colaborativo, pero tu acción ya prescribe en una semana. En una semana es muy complicado llevar a cabo una conciliación o una mediación. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Interponemos el litigio y probablemente dentro de ese litigio podamos establecer ya algún mecanismo como estos que comentamos
y podamos avanzar dentro de un proceso alternativo, ¿no? Pero hay cuestiones que se tienen que resolver ya. La otra es precisamente esa, la gravedad de la situación. Si tenemos, por ejemplo, una cuestión de abuso, no podemos entablarnos en este sistema de medios alternativos. Pero claramente hay una serie de situaciones en las que sí lo podemos hacer, en las que sí podemos encontrar zonas de negociación. Nuestros derechos sabemos que no son negociables, pero hay situaciones en las cuales sí va a poder prevalecer la voluntad de la autonomía de las partes. Por ejemplo, en un divorcio, pensemos que las partes, una persona, bueno, pues se separa de su pareja y la pareja le pide, por cuestión de pensión alimenticia, no sé, 20,000 pesos, digamos. Y entonces la otra pareja le dice, bueno, pues sí te voy a dar una pensión, pero no de 20,000. Oye, pues hay que ponernos de acuerdo. Y en esa situación entonces sí podemos implementar ahí un tipo de situación de conciliación, de mediación o de derecho colaborativo en el cual podamos arribar a un convenio. Y aquí son zonas flexibles de negociación en las cuales, bueno, pues sí nos permite balancear, llevar a cabo una consideración en las partes para ver si podemos llegar de manera amigable a una solución. El Poder Judicial de Morelos y de todo el país tienen un centro de mediación oficial que no cuesta nada, que es gratuito. Si alguna persona de nuestro público tuviera la necesidad de acudir a un centro de mediación oficial, porque también hay particulares, sí, y pedir la participación de un mediador para que platique con dos partes que pudieran tener un conflicto y ver si es susceptible de solucionarse. Culturalmente, maestro, ¿ha funcionado en México? Porque tenemos mucho arraigo con los rencores, con el orgullo, con que yo te quiero ver en la cárcel en tanto una negociación, o te quiero quitar tu casa, o te quiero afectar. ¿Qué enemigo tan importante como el orgullo, como la falta de cultura, ha sido el que ha impedido el crecimiento de los más en este país? Sí, desafortunadamente esto es una transición cultural. Realmente la cultura que actualmente tenemos en México, pues de manera desafortunada, pues es esa. El conflicto es algo innato en la sociedad, es algo innato en el ser humano. No podemos ahora sí que decir que no va a haber conflictos. El conflicto nace de manera natural. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese conflicto, ser asertivos en el momento de manejar esta serie de situaciones que son complicadas y que no es fácil. Muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando tenemos este conflicto, cuando surge esta controversia, lo que hacemos, pues bueno, es dejarnos llevar por las emociones, dejarnos llevar por el enojo, por diversos sentimientos que afectan de manera negativa al conflicto. Si nosotros lo abordáramos desde otra postura, que dijéramos, bueno, pues realmente ahí está el conflicto, pero no nos vamos a pelear con el conflicto, no nos vamos a pelear con nuestra contraparte, sino más bien vamos a ver la forma de solucionar. Entonces ahí se haría un cambio de mentalidad y veríamos cómo nosotros vamos a ser pues los beneficiados, vamos a sacar ventaja incluso de ese conflicto, ¿no? Los conflictos nos pueden servir tanto para crecer como para ir hacia abajo. Entonces hay que tratar de ocupar los conflictos para efecto de evolucionar, de verlos como un escalón. Entonces, bueno, pues misma situación. Vemos, por ejemplo, en una situación mercantil que una parte pues está demandando a otra parte porque no le pagó cierta situación. Entonces, pues ahí la otra parte le va a demandar para que le pague, pero ahí ¿qué pasa? Hay una ruptura de la relación comercial, que eso en determinado tiempo puede afectar. Si tomamos ese conflicto y decimos, bueno, vamos a solucionarlo y vamos a ver la forma de conservar esta relación que ya tenemos, pues bueno, podemos incluso fortalecer esa confianza que ya tenemos, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad, es un reto, claramente sí, siempre va a ser un reto romper estos paradigmas culturales que tenemos, ¿no? Pero pues yo creo que son retos que valen la pena, doctor. Yo creo que son retos que nos impulsan a ser mejores a nosotros como abogados y a la sociedad en general. Digo, también nosotros pues muchas veces hemos sido formados, no quiero generalizar, pero muchas veces hemos sido formados pues para el tema del conflicto. En ocasiones, bueno, pues vemos que se nos ha enseñado que nosotros tenemos que resolver los problemas de nuestros clientes de manera adversarial. Y esto, pues bueno, en ocasiones es necesario, completamente, tenemos que saber hacerlo. Pero en ocasiones tenemos que saber identificar también qué problemas no es necesario llevarlos a juicio, que podemos resolverlo con una composición amigable
y restarle tiempo también, porque esa es otra Desgaste económico. Desgaste económico, emocional y tiempo. Es cierto. En los juzgados, ¿cuánto nos lleva un juicio? Digamos, de divorcio. Cuando hay complicaciones, la verdad es que el tiempo son años. Interminable. Entonces, si nos lo llevamos a un mecanismo alternativo de solución de controversias, probablemente no vamos a estar hablando de días o semanas, pero sí es mucho más corto. 4, 5 meses, 6 meses. Y si lo contrastamos con cómo se lleva a cabo un juicio, bueno, pues vamos a ver que la diferencia es abismal. Es cierto. Hoy tenemos la penetración de la autoridad en temas de oralidad en casi todo el esquema de justicia mexicano. Ya tenemos la reforma que usted mencionaba del 2008 que abre con el área penal. Después se aborda la materia mercantil, la laboral. Hoy en día estamos recién aprobados con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y todos ellos tienen algo en común. Antes de iniciar el litigio, debió haberse agotado ya la conciliación. Es un requisito de procedibilidad. Eso nos va a permitir saber como jueces y como partes cuál es la voluntad de las partes. Eso, en mi opinión, creo que es sano, es positivo, porque seguramente un porcentaje muy importante se va a quedar en el camino. A veces quienes nos oponemos a ese tipo de soluciones son los propios abogados. El abogado está pensando que pues no va a cobrar lo mismo, sí, ¿verdad? Que no le conviene llegar a un acuerdo, porque a veces, con tristeza lo digo, pero a veces los abogados vivimos del rencor que siente mi cliente por su oponente. ¿Por qué? Porque eso permite pues que pueda egresar recursos económicos en mi beneficio. El abogado tiene que cambiar también de esa cultura. Claramente. Aquí, bueno, nosotros ciertamente todos vemos por nuestros propios intereses, ciertamente nosotros estudiamos para prestar un servicio y vivimos de ese servicio, no podemos ser ajenos a esa realidad. Nosotros tenemos que trabajar y a cambio de nuestro trabajo, bueno, pues de manera justa se nos tiene que hacer la retribución de igual forma justa. Aquí el tema es que si nosotros nos enfocamos a los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando el asunto así lo amerita, no tendría por qué haber un detrimento, como lo comentamos. Si un caso en un juicio nos va a durar años, probablemente en un proceso de mediación nos va a durar meses. Y en esos meses nosotros vamos a estar cobrando lo mismo que se cobraría en el juicio y en un menor tiempo. Si lo vemos desde esta óptica, probablemente podamos ver que la diferencia incluso nos va a beneficiar a nosotros también. Vamos a tratar de resolver mayores casos en un menor tiempo. Pero claramente, bueno, pues esto es completamente cultural, ¿no? Y no solamente los abogados, también de la sociedad en general. En el derecho colaborativo, precisamente lo que se trata es de establecer una responsabilidad también para las partes. Es decir, que las partes sean conscientes de que ellas son las que ocasionaron el conflicto. Siempre para que haya un conflicto tienen que haber dos partes. Las dos partes son las que llevan a cabo las acciones que hayan llevado a cabo para efecto de que haya surgido esta controversia. Si es así, bueno, pues son ellas las que son las responsables también de solucionar ese conflicto. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues acompañados de sus abogados, claramente. Aquí el tema es que quienes van a brindar la asesoría son los abogados, pero quienes van a enfocarse en las soluciones van a ser las propias partes. ¿Esto qué nos va a permitir? Que las partes se comprometan y legitimen sobre todo esa solución. Cuando viene una sentencia de un juez, pues vemos que ahí el esquema es ganar-perder, ¿no? Sí. Lo que el juez dijo Y el otro gana, claro. es lo que se va a hacer. Una de las partes gana, la otra pierde. En el esquema del derecho colaborativo esto cambia. Aquí ya no vamos a hacer un esquema de ganar-perder. Aquí lo que se trata es de que las dos partes ganen. ¿Cómo? Proponiendo. ¿Cómo? Bueno, pues estableciendo ciertas pautas, ciertas situaciones en las cuales las dos partes estén de acuerdo en solucionar el conflicto. Al hacerse responsable, llegan a un acuerdo y legitiman ese acuerdo. Y cuando legitiman, cumplen. Una sentencia que emite un juez, pues probablemente la parte que pierda dice, pues está muy bonita la sentencia, pero ¿sabes qué? Yo no tengo dinero, yo no te voy a pagar, yo no voy a cumplir esa sentencia porque yo considero que es injusta. Acá en el derecho colaborativo lo que se dice es, bueno, pues los dos llegamos a esta situación, a este convenio, entonces vamos a cumplirlo. Y es lo que se ha visto, la cultura es distinta. Esta figura, como lo comentamos al inicio, nace
en Estados Unidos, en Canadá, incluso ya se tipifica en algunas leyes. La cultura es distinta, las partes pues cumplen, ¿no? Tratan de cumplir con sus compromisos. Acá es un cambio de paradigma, es romper con esa cultura que tenemos, pero yo creo que se puede hacer. Sí, maestro, ¿sabe usted qué porcentaje está resolviendo el derecho colaborativo en países como Estados Unidos o Canadá de los conflictos que llegan a ser susceptibles de conciliarse ahí? Sí. Aquí el tema es que, bueno, debemos de tomar en cuenta el contexto. El derecho colaborativo surge en 1990. Es una figura relativamente novedosa. Sí. Se empieza a expandir hacia Canadá apenas en la primera década del siglo XXI. O sea, llega alrededor de 2009, 2010 a Canadá y de ahí es donde empieza su expansión mundial. Entonces, realmente el derecho colaborativo está muy fuerte, muy fuerte únicamente en Estados Unidos, en donde el porcentaje de resolución de estos conflictos va incluso hasta el 30%, el 32%, si no mal recuerdo. Y sin juicio. Sin juicio, en comparación a los demás mecanismos alternativos de solución de controversias. En Canadá está solo por debajo de la mediación. Me parece que la mediación está por ahí como en un 40 y tantos, y de igual forma el derecho colaborativo está en un 20 y algo, ya 25%, si no mal recuerdo, y de ahí vienen los demás mecanismos alternativos, el arbitraje, la conciliación, pero el derecho colaborativo se ha establecido como una de las figuras de mayor arraigo, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Ahí es donde se utiliza muchísimo esta figura. ¿Qué diferencia podríamos hacer del derecho colaborativo a los centros de mediación? Ok. Principalmente, en una mediación lo que tenemos es que las partes están auxiliadas de un facilitador o un mediador. Mediador, claro. El mediador únicamente es una persona que se va a sentar y les va a preguntar a las partes cuáles son sus intereses, les va a preguntar cómo está el conflicto, va a facilitar la comunicación. Esto va a implicar que las partes pues vayan viendo el tema, se comuniquen asertivamente, dialoguen. Esto es también muy benéfico. En el tema del derecho colaborativo no hay un tercero imparcial, no hay un facilitador, no hay un mediador o un conciliador, sino que las partes únicamente acuden asesoradas de sus abogados. ¿Y están los abogados en la negociación? Están los abogados en la negociación. Como los demás mecanismos alternativos, el derecho colaborativo es muy flexible. Entonces, aquí de lo que se trata es que se solucione el conflicto, independientemente de la forma. Puede ser incluso, en la primera sesión, por lo regular, están todos juntos, las 4 personas, abogados y partes. Okay. Posteriormente, incluso dependiendo de las fricciones, dependiendo de cómo el abogado, en compañía también de un grupo colaborativo que puede incluir otro tipo de expertos, como psicólogos, contadores, evaluadores, pero bueno, ese es un tema que es un poquito aparte, van a determinar si pueden seguir las partes en la siguiente sesión dialogando o pueden hacerlo incluso directamente entre sus abogados. O sea, los abogados pueden hablar entre ellos mismos, solos, sin presencia de las partes. Okay. Entonces, es un tema muy flexible, es como se vaya acomodando, como los abogados vayan viendo, y para eso claramente necesitamos también capacitación. O sea que el abogado le dice a su cliente, a ver, la propuesta que hace el señor sí es viable, porque legalmente tú no podrías hacer este reclamo. Y eso hace que desaparezca la necedad del cliente. Pero estamos hablando de abogados que tienen otra cultura, pero totalmente distinta a la que permea en la cultura mexicana. Porque, al contrario, en los famosos centros de mediación, el abogado no puede participar, porque es el primero que se opone a que puedan arribar pues, a conciliar intereses. Y acá en la cultura del derecho colaborativo, los abogados juegan un rol muy participativo. Exacto. Pero van con una mentalidad de proponer y facilitar. Y de discutir con el abogado. Abogado sabe que eso no procede. Entonces vayamos haciéndolo a un lado para tratar de avanzarle. Híjole, lo veo muy complicado que en México pudiera tener penetración. Hay pocos países, como lo menciona maestro, que están trabajando sobre esa posibilidad de dirimir controversias. Me encantaría que en México pudiera haber algo así, pero sí lo veo complicadísimo. Sí, no sé cuántos años tiene que pasar. Es muy complicado, ¿no? Pero digo, definitivamente es algo necesario. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar
a trabajar en estas situaciones. La propuesta es de, entre comillas, simple, ¿no? Tenemos que empezar a capacitarnos. Tenemos que empezar a cambiar esas situaciones, esos aspectos culturales. Primeramente nosotros como abogados, que somos los principales que estamos al frente de este tipo de negociaciones. Y posteriormente a la sociedad. ¿Cómo vamos a empezar a cambiar nosotros como abogados? Bueno, pues desde la formación. En realidad nosotros no estamos muy formados en mecanismos alternativos de solución. Son temas novedosos. Son temas También novedosos. tiene una década apenas. Exactamente. Aquí en México no ha habido una gran repercusión precisamente porque los planes de estudio de las universidades pues muchas veces dejan de lado o no lo tratan con la suficiente seriedad. También porque los abogados, los profesores que damos clases, pues no estamos capacitados muchas veces, ¿no? Es cierto. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a incluir en los planes de estudios de los nuevos estudiantes de Derecho estas materias, mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliación, mediación, derecho colaborativo, a efecto de que podamos posteriormente, ya cuando estos estudiantes sean profesionales, pues implementar estas situaciones que han aprendido. Y nosotros, bueno, pues si nos interesan los temas, de igual forma buscar capacitaciones, que las hay. Claro. Cursos, diplomados, especialidades en mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en esta... Las herramientas ahí están. Aquí en esta universidad tenemos posgrados, doctor, se implementan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros como abogados empecemos a formarnos también desde nosotros como en ese sentido. Tratar de solucionar los problemas no desde una forma adversarial, sino desde una forma amigable. Sí, los abogados debemos pensar que somos facilitadores y que debemos de hacer planteamientos de beneficio social, porque el fin último del derecho pues es en busca de la paz social. Así es. Pero en ocasiones compañeros abogados pues buscan enriquecerse a una costa de la descomposición social, y yo creo que eso no es lo correcto. Exactamente. Sí, siempre tenemos que buscar ir hacia una cultura de paz. Es cierto. Es lo que nos falta actualmente. Es lo que nos falta para ir conformando una mejor sociedad. Así es. Oh, maestro, pues qué temazo, ¿eh? Gracias por ilustrarnos. La verdad que son temas que valen la pena reflexionar sobre su implementación, incluirlos, por supuesto, en la currícula de materias. Y bueno, como siempre, para nosotros es un agasajo platicar con gente que sí sabe de esto. Maestro, muchas gracias Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por su Gracias por participación. la invitación. Y por supuesto, gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas.